Muy buenas tardes, sean bienvenidos a RCN Noticias Estelar en este segundo bloque de este día, donde estamos hablando de propuestas electorales, donde nos visita Dulce Villanueva. Ella es parte del movimiento 28 de junio y va en la casilla número 77. Ella nos estará ampliando cuáles son sus propuestas, cuáles son las perspectivas que tienen en cuanto al Partido Libertad y Refundación Libre, si llega a ser diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán. Bienvenida, Dulce. Un placer, encantado. Muchísimas gracias por recibirme en este lugar. Estoy muy agradecida por lo que están dando y bueno, un saludo a todos los televidentes. Así es, pero ¿qué les parece? Si damos inicio con la entrevista, y es que tiene que hablarnos y convencernos quién es Dulce, por qué Dulce tiene que estar en el Congreso Nacional, porque no es fácil ganarse un voto para estas próximas elecciones internas. No, por supuesto. Bueno, y después del golpe de Estado del 2009, la gente ahora pide no solo la imagen, sino que también como candidatos o precandidatos a una diputación, que hablemos acerca de las propuestas. Bueno, mi nombre es Dulce Patricia Villanueva Rodas, pertenezco al movimiento M28, soy economista, tengo un máster en administración de proyectos, he participado en política, bueno, desde muy pequeña. Mi familia ha sido muy política, soy nieta de Modesto Rodas Alvarado, entonces es una amplia trayectoria que hemos tenido y la participación y la educación política que hemos tenido desde el hogar, ¿verdad? Que ha sido bastante amplia. Y que viene de mucho tiempo atrás. Sí, ¿Quién diría que Dulce estaría en política, en el movimiento libre? Sí, bueno, es un proyecto realmente. A mí la política siempre me llamó la atención desde que estaba muy pequeña. Es decir, conversaba con mi padre con mi madre también, así, y bueno, poco a poco fui involucrándome en la política hasta pertenecer al Partido Liberal, en las Juventudes Liberales. Luego, en el golpe de Estado, nosotros, por el golpe que hubo hacia el presidente Manuel Zelaya, salimos del partido y fui una parte de las fundadoras del Partido Libertad y Refundación. Así que desde ahí vengo mi formación política. También el hecho de estudiar con economía a uno le abre muchas puertas en el sentido de que podemos ampliar nuestros conocimientos acerca de cómo manejar el Estado, cómo realizar políticas públicas y sobre todo cómo hacer esa incidencia para mejorar a la población, para que haya mayor bienestar en la población. ¿Qué la convenció a Dulce Villanueva para pertenecer al Partido Libre? Mencionaba que el golpe de Estado, pero tuvo que haber algo que le impulsara y que viera que en el Partido Liberal no iba a poder desarrollarse. Bueno, realmente el hecho de que la cúpula del Partido Liberal participara en el golpe de Estado fue muy decepcionante para nosotros, porque realmente el Partido Liberal venía trabajando realmente al lado del pueblo, pero vimos cómo fue secuestrada por un grupo oligárquico en el cual apartaron a le dieron un golpe de Estado a un presidente, al mismo presidente de su partido, con el Partido Nacional. Yo entro al Partido Libertad y Refundación porque considero de que en Honduras el sistema que ha venido imperando, el sistema económico, el sistema neoliberal que se ha implementado desde la década de los 90 ha ocasionado que haya injusticia y haya desigualdades en la población, ocasionando que actualmente tengamos el 70% de la población es pobre, vive con menos de $2 al día. Casi prácticamente el 40% de la población vive con menos de $1. Entonces, el Partido Libertad y Refundación dice, hay que poner un alto a todo esto. Vamos a empezar de cero, vamos a proponer un nuevo modelo económico, un modelo alterno, donde realmente demos soluciones a los problemas del país, donde realmente se le dé alternativas a la población para salir adelante, donde realmente haya inclusión de toda la sociedad que participe en la economía. ¿Esto significa que Dulce, con sus estudios, estará poniendo en práctica propuestas en favor de la población, con esto que menciona que mucho porcentaje de los hondureños son pobres? Por supuesto. Primero que todo, bueno, desde el Congreso, la revisión del Presupuesto Nacional de la República es un instrumento necesario, porque es un instrumento que hablamos para disminuir la desigualdad. En 2013 el índice de desigualdad, según Banco Mundial, era del 52.3, es decir, somos uno de los países más desiguales en América Latina, donde se concentra la riqueza en pocas manos. ¿Cómo podríamos llegar a esta igualdad?
Bueno, a través del presupuesto de la República, realmente distribuyendo de manera equitativa los recursos hacia sectores que, por ejemplo, trabajen en el área de la producción. Es decir, si nosotros, por ejemplo, abrimos el presupuesto y reducimos el presupuesto de seguridad, que actualmente es elevado en comparación con el presupuesto de salud, podremos por lo menos darle alguna oportunidad a las personas. Actualmente el presupuesto de salud ronda en 14.000 millones de lempiras. Se ha reducido enormemente en los últimos años, igual el presupuesto de educación. Entonces, es decir, si nosotros trabajamos ese presupuesto viendo hacia los pobres, hacia los más necesitados, sí yo considero de que vamos a poder disminuir esa brecha entre los ricos y los pobres. Entonces esto significa que hay que trabajar más en prevención que en atacar la violencia como tal. Por supuesto, yo considero de que la prevención es necesaria. Necesitamos trabajar, por ejemplo, en el hecho del Ministerio Público, darle mayor recurso al Ministerio Público para que haya una mejor investigación, para que haya procedimientos se cumplan. También igual en la Corte Suprema de Justicia hay que darle mayor presupuesto para prevenir la violencia, para que haya menos impunidad. Es decir, si nosotros invertimos en reducir la impunidad en Honduras y promovemos una cultura de paz, una cultura de justicia, consideramos a través también de fortalecimiento de la economía, vamos a poder lograr reducir esos índices de violencia que actualmente nos afectan. Sobre el aspecto de corrupción, este mal que viene de historia en nuestro país, ¿qué podríamos hacer con este caso de corrupción y el más sonado, el Seguro Social? Como lo decía anteriormente, si nosotros fortalecemos los aparatos de justicia, si hacemos una carrera judicial... Pero el problema es que de repente estos aparatos de justicia, quienes lideran estos órganos de justicia son altos funcionarios que de repente tienen algún tipo de contacto. Sí, Mario, pero por ejemplo, lo que le decía, si realmente trabajamos en el hecho de que haya una carrera judicial, que los jueces tengan carrera judicial, que tengan protección, que tengan salario digno, que en el Ministerio Público también tengan los fiscales un salario digno, que trabajen en condiciones adecuadas, y eso solo se da a través de distribuir esos recursos del presupuesto. En vez de estar comprando balas, en vez de estar comprando armas, ¿por qué no fortalecemos los aparatos de justicia? De esa manera reduciríamos la impunidad y por lo tanto podríamos trabajar con el tema de la corrupción. O sea, es decir, que aquellos corruptos paguen su pena y sean judicializados y realmente vayan a la cárcel. Eso daría una marca un punto de referencia para que aquellas personas que quieran involucrarse en la corrupción digan, no, aquí sí hay justicia y por lo tanto mejor yo hago las cosas como se debe. Y de estos diputados que de repente se van para un lado o para otro y de repente no piensan en los intereses de los hondureños, sino que piensan en intereses personales. Bueno, ¿será Dulce así? No, es mi candidatura, es una candidatura que le pertenece al Partido Libre. Bueno, nosotros incluso como partido hemos propuesto la ley tránsfuga, es decir, que mi candidatura le pertenece al partido, no me pertenece a Dulce Villanueva, sino que le pertenece al partido y por lo tanto yo voy a seguir los lineamientos y los estatutos de mi partido. Y voy a defender ese curul para defender esos lineamientos que el partido manda, no por mis propios intereses, no por mi interés particular, sino por los intereses del partido y sobre todo por el interés del pueblo hondureño. Se menciona que de repente ciertos partidos políticos llevan línea. Nacional, Liberal, Libre, Partido Anticorrupción, y de repente usted menciona que el puesto, ese curul, va a ser del Partido Libre, pero si su corazón dice que lo correcto no se está haciendo. Es que, primero que todo, nosotros estamos defendiendo un proyecto, que es el proyecto de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es una forma de volver a empezar, de hacer un nuevo pacto social, porque se rompió el Estado de Derecho en 2009 y también en el 2012, en aquel diciembre donde cambiaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cuando dicen, bueno, es que vamos a cambiar por algún interés, el interés siempre va a ser el del pueblo y vamos a buscar la manera de que la población siempre salga beneficiada. Obviamente cada voto que nosotros demos tiene que tener un análisis, o sea, no vamos a votar solamente porque hay que votar, sino que simplemente se le va a dar un argumento y se va a analizar cada votación. Pero yo considero que el partido tiene los instrumentos y las herramientas necesarias para llevar a cabo aquellas leyes que realmente beneficien a la mayoría.
Y es que le preguntaba yo esto porque a través de los medios de comunicación se atacan los diferentes partidos políticos. No, es que el Partido Libre no quiere aprobar reformas penales, por ejemplo. El Partido Libre dice que de repente no están en favor de las reformas penales porque se está tratando de penalizar las protestas populares o sociales. Entonces aquí hay como una lucha de poderes. Entonces hay que aclararle al pueblo en qué posición se está los diferentes partidos políticos, porque esta fuga de información viene a confundir a la población hondureña. Bueno, en el caso de las nuevas reformas al Código Penal, sí, nosotros como Partido Libertario y Refundación estamos totalmente en contra, porque en el caso de la protesta social la quieren criminalizar. Igual en el tema quieren aprobar el tema del terrorismo, pero no es, ni siquiera no se significa lo mismo que la ONU lo determina. Entonces, si ustedes quieren ir a buscar el término de terrorismo, van a ver las diferencias en cómo lo quieren aprobar actualmente aquí en Honduras y cómo se estipula a nivel internacional. Igualmente quieren darle carta blanca a los policías, es decir, una vez que un policía, por ejemplo, ha disparado contra un civil, tiene que ir a un juzgado y probar de que fue en defensa propia o en el ejercicio de su deber. Pero actualmente no, con estas reformas del Código Penal les quieren dar carta blanca. Entonces, hay argumentos sólidos por los cuales Libertario y Refundación se opone a ciertas determinadas reformas que quieren hacer a estas leyes. Además que son un conjunto de leyes, para mí, en ese sentido es una forma de politizar, porque estamos en un año electoral. Entonces ellos quieren politizar estas reformas, cuando hay unas reformas que hasta hace poco incluso se reformaron y la quieren volver a reformar. Entonces, para mí es una manera de hacer política y me parece inadecuado, y Libertad y Refundación tiene argumentos sólidos para estar en contra de esas leyes. Si Dulce, en el año 2018 está en el Congreso Nacional la primera ley que va a proponer. Bueno, yo estoy a favor de la Asamblea Nacional Constituyente. Considero que después del golpe de Estado es necesario la refundación de este país, es necesario trabajar en el Estado, restituir el Estado de Derecho. O sea, nos han robado el Estado, una cúpula económica, militar y civil nos ha robado el Estado, y el Estado es de todos. Entonces considero que sí hay que hacer un nuevo pacto social y voy a ir a favor de una Asamblea Nacional Constituyente y a través de la implementación o a través de las herramientas del plebiscito. Sectores vulnerables, usted estará apoyando directamente. Bueno, como le mencionaba... No, pero usted mencionaba que la clase pobre, pero de repente usted va a iniciar no de manera global, pero tiene que iniciar con algo. Bueno, recordemos que en el Congreso uno va a legislar y va a legislar para todo un país, pero sobre todo el tema que vamos a trabajar es en recuperar la economía, es decir, incentivar la economía solidaria a través de los créditos, es decir, abrir créditos para que el pequeño y el mediano empresario puedan colocar un negocio, y no solo... Porque hablamos actualmente, el presidente Juan Orlando dice, bueno, es que hay que aprobar los microcréditos al sector productivo, pero no solamente basta eso, sino que también están el componente tecnológico y el componente el financiero. Hay que enseñarles a la gente a cómo utilizar el dinero adecuadamente. También hay que enseñarles cómo tecnificar sus procesos. Honduras es un país agroexportador, es decir, nosotros exportamos productos como por ejemplo palma africana, café, banano, melones, sandía, pero no hay un encadenamiento productivo, es decir, aquí se va en bruto prácticamente lo que producimos. Hay que trabajar en eso, en que las cadenas de valor se realicen acá en Honduras y que nosotros sacamos incluso hierro y es en bruto, o sea, lo procesan en Canadá, lo procesan en China y aquí vienen las varillas importadas. Usted menciona entonces que todo se quede en Honduras. Por supuesto, hay que fortalecer el mercado interno en Honduras. Y antes de continuar con la entrevista, le queremos recordar que este próximo 12 de marzo estaremos... o le estamos invitando para que pueda votar por Vilma Zúñiga. Ella es del Partido Liberal de Honduras, ella va en la casilla número 29 y como su lema lo indica, síganme los buenos, así que este 12 de marzo pues ustedes pueden votar por Vilma Zúñiga, así como también por Larisa Barahona, que va en la número 29 y ella está en el movimiento Nueva Aptitud del Partido Liberal. Y también, como menciona Larisa Barahona, vale la pena votar este próximo 12 de marzo, donde se estarán realizando las elecciones primarias para saber quiénes serán los representantes de los diferentes partidos políticos.
Cuéntenos. Ajá. Usted ya ha mencionado que usted se estará enfocando en el sector económico, este sector que ha estado bastante vulnerable, donde nuestro país cada vez más se está endeudando. Por supuesto, sí, es que es el problema. Se considera que actualmente el 49% del PIB, o sea, prácticamente del Producto Interno Bruto, nosotros lo tenemos en endeudamiento público. Es decir, que hay un alto endeudamiento, pero ¿para qué? Si realmente no estamos fortaleciendo la producción, no estamos fortaleciendo el aparato productivo de Honduras. Lastimosamente se considera que tenemos la tasa más alta de impuestos, 17.5 a nivel centroamericano, y que recae un impuesto regresivo, es decir, cae sobre los más pobres, él dice, a través del impuesto sobre la venta. Es necesario también el hecho de un nuevo pacto fiscal, en donde realmente se transforme la entrada de dinero, o sea, de un sistema regresivo a un sistema progresivo, es decir, que las ganancias sean sobre el capital y no sobre los más pobres. Nosotros cuando compramos una Coca-Cola estamos pagando impuestos. Cuando vamos a la pulpería y compramos una cajetilla de fósforos, una vela, estamos pagando impuestos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí hay que transformar para que la carga tributaria no caiga sobre los más pobres. Entonces, para eso hay que hacer un nuevo pacto fiscal. Y eso solo pasa a través de una Asamblea Nacional Constituyente. En resumen, Dulce, invítalos a nuestros televidentes a que voten por esa 77, el movimiento 28 de junio. ¿Y por qué Dulce Villanueva tiene que estar en el Congreso Nacional, en pocas palabras? Bueno, mi propuesta es fortalecer la economía, trabajar en el presupuesto nacional de la República para que sea más equitativo e igualitario, apoyar también a los jóvenes, a las mujeres y a los hombres a través de la creación de créditos, pero eso también tiene como un componente que sea el componente de la capacitación técnica y financiera. Honduras necesita un nuevo pacto social, necesita un nuevo acuerdo entre todas las fuerzas, y para ello solo se va a lograr a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Como precandidata, mi propuesta es seguir los lineamientos del partido, llegar a la Asamblea Nacional Constituyente y trabajar por una economía solidaria, trabajar por disminuir la violencia que hay en Honduras y trabajar por aquellos hombres, mujeres y jóvenes que quieren un mejor futuro y que quieren emprender un negocio en Honduras, que quieren trabajar en Honduras y no mirar a otros países para conseguir empleo o para conseguir recursos. ¿Número de casilla? La número 77. Número 77, el movimiento M28. M28, movimiento 28 de junio. Así que ha sido un placer, Dulce Villanueva. No, a ustedes muchísimas gracias por recibirme y a los televidentes por escucharnos. Y bueno, esperamos contar con su apoyo y sobre todo recordarles que nosotros le debemos este puesto al pueblo hondureño, a la población hondureña, y que vamos por la constituyente y vamos por Xiomara presidenta. Ya saben, ya han escuchado a Dulce Villanueva, casilla número 77, M28, y los esperamos el día de mañana, siempre con más informaciones aquí en RCN Noticias Estelar.